Bien. Supongo que ya están viendo la presentación, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos a retomar ahora lo que veníamos hablando de las tareas vinculadas a un relevamiento topográfico. ¿Se acuerdan que habíamos llegado a todo lo que teníamos que hacer cuando llegábamos al campo, hacer el plano, el croquis a mano alzada, o sea, un planito orientativo que nos va a servir para trabajar en el campo y para posteriormente saber cómo procesar cada uno de los puntos y por qué cada uno de los puntos que hemos levantado lo hemos levantado y saber tener la certeza de dónde tenemos que ubicarlo y cómo considerarlo después a la hora de empezar el trazado de las curvas de nivel y la interpretación del relieve. Un momentito. Ahora lo que vamos a ver más que nada es qué es lo que vamos a medir y posteriormente cómo lo vamos a procesar. Acuérdense que nosotros partíamos, en nuestro eje de partida es que ubicábamos la estación, fijábamos estación en un punto geoposicionado. Un punto geoposicionado significa un punto donde las coordenadas son conocidas. Podemos hablar de coordenadas geográficas, pero en este caso nosotros nos vamos a manejar fundamentalmente con las coordenadas planas. Las coordenadas, por ejemplo, las Gauss-Krüger. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos la coordenada esteña, o sea, la que varía en la dirección este-oeste, la coordenada norteña, o sea, la que varía en dirección norte-sur, y obviamente la cota. Sabemos que la cota es la altura del punto respecto a un nivel de referencia que normalmente tomamos el nivel del mar. O sea, con esas tres coordenadas del punto nosotros vamos a hacer a muchos puntos alrededor, vamos a radiar puntos y vamos a medir, a ver, Cande González, ¿qué medíamos con la estación total o con nuestro equipo Teodolito? Contanos cuáles eran las tres mediciones que hacíamos en cada punto. Estoy tratando de subir el volumen, acá está. No, esto no. ¿Cande, andas por ahí? A ver, no sé si tengo bien el volumen. Sí, estaba bien. Candelaria, ¿no estás con micrófono disponible? A ver, ahí puse el chat por las dudas. Sofía Galeto, ¿vos qué opinas? ¿Qué medíamos con el Teodolito? Como para que empiecen a participar un poquito ustedes. Medíamos un ángulo horizontal, un ángulo vertical y la distancia. ¿Te acordás? Bien, el ángulo horizontal era respecto a qué. El horizontal. Respecto del norte. Claro, respecto al norte. O sea, ahí podría ser el norte geográfico, al norte magnético, pero respecto a un norte que fijamos donde ahí ubicamos el cero del limbo. ¿Y el ángulo vertical, Sofía? Se podía hacer respecto de dos lugares, pero nosotros elegíamos trabajar con el cenit, es decir, el cero en la vertical. Perfecto. ¿Y la distancia? ¿Qué distancia medíamos? Desde donde estábamos nosotros hasta un punto que querramos tirar una visual. Sí, ¿y te acuerdas cómo se llamaba esa distancia? O sea, te cambio la pregunta. ¿Es la distancia que vamos a incorporar, que vamos a poder leer y dibujar en un mapa?
La que medimos No, no, ¿por qué? Porque ¿cómo se llama la que usamos para leer sobre un mapa? La que está aplanada. ¿Te acordás cómo se llama? no me acuerdo, estoy intentando buscarla y no la encuentro. A ver, le vamos a preguntar a Francisco Galeto. ¿Cómo se llama la distancia? Profe, una coordenada. No, pero por ahora estamos midiendo con la estación total o con el teodolito. O sea, estamos diciendo, Sofía nos dijo que medimos dos ángulos, bien, el horizontal respecto al norte y el vertical respecto al cenit, vamos a poner el 0 en el cenit, y una distancia. La pregunta mía es, ¿cómo se llama la distancia que mide un distanciómetro instalado en el campo? Es una distancia, pero le agregamos un adjetivo. Distancia total. Más o menos, no es exactamente la distancia total o real. Es la distancia en línea recta desde el centro de coordenadas de la estación total, el lugar donde se cruzaban los tres ejes, ¿se acuerdan? Donde se intersectaban el eje vertical, el horizontal y el de colimación, o sea, el centro físico de la estación total y el prisma colocado verticalmente encima del punto, en línea recta. La pregunta es, te la repito a vos también, Francisco, esa distancia que mide el distanciómetro, ¿es la distancia que nosotros podemos dibujar y leer en nuestro mapa impreso o en pantalla? ¿Se escucha, profe? No, ahora sí. Ahí está. No, te había dicho que no. Ah, que no. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la que dibujamos en el mapa? No me acuerdo. Ahora sí que volvió Cande González. Estoy leyendo que volvió. ¿Cómo se llama la distancia que dibujamos y que representamos y que podemos medir con un escalímetro en un mapa impreso? ¿Me escuchás, Cande? Está exponiendo. Sí, es claro. Ahí perdón, no leí el chat. Es la distancia reducida o topográfica, la que nosotros leemos y dibujamos en un mapa. Es todo aplastado, reducido a la horizontal. Se llama distancia reducida o topográfica. Y la que mide un distanciómetro en el campo, que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o sea, es tridimensional, es la distancia geométrica. Es en línea recta. ¿Por qué alguien me dijo hace un ratito si es la distancia real? O distancia total, creo que usaron. El tema es qué pasa si yo voy caminando, midiendo la distancia desde un punto al otro, y si en el camino tengo subidas y bajadas. O sea, ahí voy usando, leyendo toda la irregularidad del terreno, que eso no me importa. Si en la mitad del camino yo subo y bajo, voy con un camino así tipo en zigzag, y voy contando cada una de las subidas y bajadas entre un punto y el otro, eso no suma ni aporta nada. O sea, lo que hago es medir la distancia entre un punto que está, por ejemplo, más abajo y un punto que está más arriba en línea recta. Eso es lo que se llama distancia geométrica. O sea, es la distancia que recorre el haz electromagnético en línea completamente recta desde el punto emisor, que es la estación total, llega al prisma, rebota y vuelve. Eso describe una línea recta. Eso es lo que se llama distancia geométrica. Entonces, en el campo yo voy a medir la distancia geométrica y los dos ángulos y necesito procesar esos datos para meterlos en un sistema de coordenadas planos y para poder obtener la coordenada, las tres coordenadas de cada uno de los puntos que yo miré. O sea, a cada punto que mire lo voy a poder dibujar mediante sus coordenadas planas. O sea,
ustedes creo que en el práctico que hicieron, ahora para introducción a la geología, el práctico con brújula, en vez de sacar las coordenadas directamente, hacían la radiación a partir de la estación. Ustedes dibujaban con un transportador el ángulo y medían la distancia que habían hecho a pasos. Como era un terreno bastante horizontal, ahí consideraban que esa distancia, la distancia geométrica, la consideraban igual a la distancia reducida topográfica. Que eso normalmente cuando estamos en terrenos con poco desnivel, es verdad, se puede reducir una a la otra, se pueden convertir directamente sin ningún procedimiento. Ahora, sabemos que si vamos hacia arriba, la diferencia, hacia arriba o hacia abajo, la diferencia se acentúa, se hace mucho más evidente. Por lo tanto, nosotros no podemos decir algunas veces los vamos a usar o algunas veces no. Cuando trabajemos con este equipo, todas las distancias geométricas tienen que ser llevadas o reducidas a su distancia horizontal. O sea, en un triángulo vertical que vamos a ver ahora, vamos a empezar, le voy a poner el modo de proyección. En un triángulo horizontal, ven, esto es una visual, esto es un, ¿qué opinas, Joaquín Maldonado? ¿Esto es una vista en planta o un perfil? Lo que estoy mostrando ahí en el dibujo. No veo chat. ¿Andas por ahí, Joaquín? Puso un perfil. Puso un perfil. Y estamos de acuerdo. Es un perfil. O sea, eso es una vista en corte, un perfil. Y ahí que tenemos, ven, tenemos montado nuestro equipo de medición, nuestra estación total. Estamos midiendo, ven, primero que nada, tirando una visual a alguien que está sosteniendo un prisma, este recuadrito más oscuro, montado sobre un jalón. Obviamente sabemos que tanto la estación total está puesta por encima de la estación A. Sabemos que la estación es el punto en el piso. Igual, el punto B al que está mirando, no podemos apuntar al punto directamente, sino que apuntamos a un punto, a un instrumento, a un prisma ubicado verticalmente encima. Y lo que medimos es esa distancia, que normalmente le vamos a poner una D mayúscula para indicar que es una distancia geométrica. Acuérdense que siempre vamos a usar la D mayúscula para la distancia geométrica que mide el equipo. Y en realidad nosotros sabemos que lo que vamos a ver en el mapa es la distancia horizontal, la reducida, o sea, es esta distancia que estoy marcando acá, o sea, la distancia que va desde la posición de A horizontalmente hasta la posición de B. Esta es la distancia reducida o topográfica para la que vamos a usar la letra D minúscula. Ven, y acá están claritos marcados cuáles son los dos ángulos que podemos medir. El ángulo vertical θ, que es el cenital, o si prefiriéramos el ángulo vertical alfa, que es el ángulo medido desde la horizontal. Bueno, a nosotros en realidad, ¿qué nos interesa saber para poder ubicar B? O sea, cuando vayamos a trabajar en un sistema de coordenadas planas, planas significa todas aplastadas en un plano horizontal. O sea que esta distancia D, tal cual nosotros la traemos del campo, no nos va a servir, porque sabemos que en el plano nosotros vamos a medir siempre esta distancia reducida. En un plano siempre vamos a medir la distancia que va a estar modificada por este ángulo θ. O sea, la distancia tal cual lo dice la palabra, no le puedo dar más vueltas, la distancia reducida. Y para la diferencia de cotas, nosotros sabemos que esta línea horizontal representa la cota de A. Supónganse, A tiene 100 metros de altura. Y esta otra línea horizontal que está acá, donde está parado el operador del prisma, representa la cota de B. En este caso se les puede ocurrir 110 metros.
O sea, eso nos está diciendo que el punto B está 10 metros más arriba que A. Ahí ya vamos a ver en el dibujo siguiente cómo vamos a sacar, cómo vamos a medir estos ángulos. Lo que sí sepamos que nosotros hemos levantado el prisma, esta distancia que acá le llamamos I, sabemos que es la altura del prisma, y también hemos levantado la estación total, otra distancia que acá también le llama I, respecto de la estación donde está ubicada. Acuérdense que estas distancias, acá tal cual están dibujadas, están hechas iguales. Normalmente tratamos de que la altura del prisma sea siempre la altura de la estación total, pero eso muchas veces no lo podemos conseguir. Por lo tanto, una relación más esquemática podría ser esta. O sea, estamos viendo exactamente lo mismo, ¿ven? Nada más que ahora a esto le hemos llamado, a la altura que hemos levantado la estación total, le llamamos altura del aparato en general, no importa si es una estación total, si es un teodolito, pero es un aparato de medición, y a esta otra altura que va desde el punto hasta el centro de los prismas, le llamamos altura del prisma, HPR. Acá está claro qué es lo que nosotros vamos a medir y qué es lo que necesitamos medir. O sea, repito entonces ahora, para posicionar verticalmente el punto, o sea, en cotas, yo necesito saber el desnivel, o sea, la cota del punto B respecto de la cota del punto A es esta distancia que está marcada acá en línea de trazos, es lo que denomino delta de H, una diferencia de altura. O sea, esta diferencia es cuánto más alto o más bajo está el punto que yo mido respecto a la estación. Esto es lo que yo busco, saber, conocer esta distancia. Entonces, yo siempre a la altura, a la cota de A de la estación, le voy a sumar siempre el delta de H. Una pregunta, ¿qué opinas, Francisco Ridolfi? ¿Siempre se suma el delta de H? ¿Siempre se suma? ¿Hay micrófono, Francisco? Eh, Vamos a buscar. ¿Está Ana Lucía Ponce de León? Sí, profe. ¿Qué opinas? ¿Siempre la tendré que sumar al delta de H? O sea, ¿cuándo no debería sumarlo? A ver, Pedro. Cuando, Dale, cuando esté perdón. más alto que el punto, ¿Cómo? cuando esté más alto que el punto no se suma, ¿o sí? Y no sé, yo estoy preguntando. Pretendo una respuesta, no otra pregunta. ¿Qué opinas? O sea, es una pregunta muy simple. O sea, ¿por qué acá yo digo que si la cota, esta línea de puntos, está a cota 100, yo digo que esta está, por ejemplo, a cota 110? O sea, ¿por qué ahí entonces la cota, con eso estoy diciendo que el delta de H es de 10 metros? ¿Por qué lo estoy sumando? Es algo muy lógico. ¿Y cuándo no debería sumar? ¿Qué opinas, Pedro? Pedro Pesarini. Uy, que estamos lerdos hoy, che. Nico Mendiburo, ¿andás por ahí? Sí, profe.
Dale, ¿qué opinas? Es algo muy obvio lo que estoy preguntando, ¿eh? No, Cuando la pendiente es hacia abajo, se resta. claro, en realidad, o sea, yo dije sumar, ¿por qué? Porque cuando yo mire hacia abajo, ya van a ver en los cálculos, el delta de H, el desnivel, que siempre es la cota del punto mirado menos la cota del punto desde donde estoy mirando de la estación, o sea, va a ser negativo. O sea, esta distancia delta de H, si el punto al que yo estoy mirando está más arriba, con lo cual este ángulo, el θ, es un ángulo menor a 90 grados, siempre me va a dar positivo. Pero si yo estoy mirando hacia abajo, tranquilamente puedo estar con la estación total. De hecho, ya les había dicho que conviene generalmente ponerla en un punto alto, y miro hacia abajo, voy a pretender que el delta de H sea negativo, y eso es lo que va a dar. O sea, siempre la operación trigonométrica que me va a permitir sacar el delta de H me va a dar un valor negativo si yo estoy mirando a ángulos mayores de 90 grados. Bueno, o sea que necesito entonces el delta de H y obviamente necesito la distancia reducida o topográfica. Recuerden que nunca en un mapa puedo manejarme con esta distancia geométrica. No hay forma que la vea en el mapa, no hay forma que la dibuje. Yo puedo suponer que si tengo después las curvas de nivel mucho más juntitas, quiere decir que hay mayor pendiente, por lo tanto la distancia geométrica es más grande, pero nunca la puedo medir directamente. Yo lo que mido y calculo siempre en un mapa topográfico son las distancias topográficas o las reducidas, o sea, la distancia completamente horizontal que hay desde un punto a otro punto. Bien, ahora entonces, ¿cuáles serían los procedimientos que yo tengo que hacer si yo lo que conozco es esta distancia geométrica y este ángulo vertical? ¿Qué es lo que debería obtener trigonométricamente? Vamos por arriba. ¿Qué opinás, Vanina Acosta? ¿Qué debería calcular entonces? ¿Estás, Vanina? Creo que no está, profe. Bueno, a ver, Rocío Argüello. ¿Tampoco? Bueno. Federica, ¿qué opinás? Federica, sí entraste, me acuerdo. Profe, ¿me puedo volver a repetir la pregunta? Sí, o sea, acuérdate, tenemos medidos 3 ángulos, pero acá ves que el ángulo horizontal no hay forma de meterlo, ¿no? Acá en un perfil, en un corte, el ángulo horizontal no existe. O sea, esto es una única dirección. O sea, que acá sí o sí estamos viendo el ángulo vertical θ y además tenemos medida esta distancia geométrica de mayúscula, de grande. La pregunta es, ¿qué datos necesitamos para poder calcular las coordenadas del punto B respecto a las del punto A? ¿Y no sería la coordenada reducida? Las coordenadas son siempre reducidas. Más que la coordenada, ¿qué Distancia, cosa es reducida? ¿Eh? distancia, no Por coordenada. eso, o sea, necesitamos sí o sí calcular este D más chico, el D minúscula, que está abajo. O sea, que tranquilamente hay alguna diferencia entre esta línea de trazos que está acá arriba respecto a esta línea de trazos que está acá abajo. ¿Qué opina Federica? ¿Son iguales o son distintas? Son iguales. Son iguales, es la misma. Fíjense que acá tenemos formado un rectángulo que va desde A hasta acá arriba la intersección, va hasta este otro punto de intersección, es un rectángulo y estos son
es el lado de uno de los dos lados de un rectángulo. Si el rectángulo tiene 4 lados, pues sabemos que siempre que estos dos verticales son iguales entre sí y a la vez estos dos horizontales son iguales entre sí. O sea que nosotros necesitamos, para conocer las coordenadas planas del punto B, necesitamos esta distancia reducida topográfica. Y para conocer la cota, ¿qué otra distancia tenemos que calcular? Para conocer la cota de B. Sigo con vos, Fede. A ver, ¿y Agustina le puedo ayudar? ¿Qué otra Profe, sería la, no sé si Dale. sería la altura. ¿Cómo? Sería la altura. Lo que estoy buscando es la altura o cota de B. Y conozco la altura o cota o elevación de A. O sea, sí, busco calcular la altura de B, pero ¿qué necesito para calcular la altura de B si conozco la altura de A? Son todas las líneas que estás viendo en pantalla, ¿eh? Sería el delta H, digamos, la Claro, diferencia que hay. necesitas el delta de H, esta distancia que está acá. O sea, si yo puedo calcular el delta de H, yo sencillamente a la cota de A le sumo el delta de H y voy a tener la cota de B. Pero inicialmente no lo tengo el delta de H, solo tengo esta distancia geométrica y este ángulo vertical, el tita, el que está acá. El alfa por ahora no lo vamos a usar. Tengo este ángulo tita que está acá. Bueno, vamos a seguir con el procesamiento. O sea, ahí ya les puse el D chica, el D minúscula. ¿Están de acuerdo con esto? A ver si ahora paso a Agustina Barroso. ¿Estás de acuerdo con esta expresión que D chica es D grande por el seno de tita? ¿A qué triángulo me estoy refiriendo con eso? ¿Andás por ahí, Agustina? Para no hacerla tan larga. Contesto por el chat, profe. Ah, pero no veo el chat. Vos, porque ya la tengo en modo presentación. Paso a Valentín. Puso que sí, profe, que está, y puso que sí es la de arriba, en pregunta. Claro, bueno, el tema es, ¿qué triángulo? Le pregunto ahora, para no hacerla tan larga, ¿qué triángulo, Valentín Vaso, qué triángulo es el que estoy haciendo referencia en esa expresión que tengo dibujada ahí, que tengo escrita, no dibujada ahí? No, profe, no estaría No. sabiendo cuál. Valentín García. Uy, que venimos lerdos hoy, che. Puso que no tiene micrófono, profe. Oh, estamos bien. A ver, Nico Blenda. El de arriba, profe. Claro, el de arriba. O sea, es el triángulo que va desde acá, de la estación total, al centro del prisma, y obviamente estos son los catetos. O sea, está claro que de ese triángulo, la distancia geométrica D es la hipotenusa. Y en este caso, para este triángulo, D chica es el cateto adyacente. Perdón, el cateto opuesto. Estoy diciendo, estoy con la vieja usanza del ángulo alfa. Ven que D chica es el cateto opuesto al ángulo que conozco. O sea, yo acá conozco el ángulo tita. Me lo acaba de leer la estación total. Por lo tanto, si también como me leyó esta distancia geométrica, que es la hipotenusa, este es el cateto adyacente, perdón, repito, el cateto opuesto, me corrijo, el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto está relacionado al seno,
Ustedes saben que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, una de las dos distancias que estoy buscando, que es la distancia reducida o topográfica, la puedo obtener tranquilamente como la distancia geométrica por el seno del ángulo que me dio en la estación total. Estamos hablando del ángulo vertical. Bien, o sea, ya con eso, ahora después, ¿qué opinas, Nico Blenda? ¿Qué haría con esta D chica, con este D minúscula posteriormente? ¿Con quién lo relacionaría después? Con la distancia de A a B. Y, o sea, ya está, ya la tengo. O sea, el D chica es la distancia reducida u horizontal, la distancia topográfica que hay desde A a B. Ya no es que la tenga que relacionar con eso. Ah, Esa claro. es la distancia. Pero, ¿con qué ángulo la voy a relacionar posteriormente a esa distancia? Ya lo obtuve con el ángulo vertical. ¿Qué otro ángulo me queda en cuestión? No sé, profe, el ángulo horizontal. Sí. Después la voy a relacionar con el ángulo horizontal porque yo todavía, con lo que estoy viendo en pantalla, no sé hacia dónde está, si está hacia el norte, hacia el noreste o hacia el sur de la estación A. Solo sé que la distancia reducida o topográfica que separa a de B, perdón, si bien digo, tiene ese valor, es de chica. Ahora, ¿puedo calcular en esta expresión el delta de H? Sigo con vos, Nico. Sí, usando podría ser con el coseno. Claro, ahí fíjate que uso el coseno de tita y que me aparece el delta de H, pero con una P. ¿Ven? Sí, ¿Por qué? Porque en realidad el que me está dando es este cateto adyacente, ¿no es cierto? Todo el mundo claro. lo está viendo. Y este cateto adyacente es igual al delta de H que yo estoy buscando. Sigo con Sí, vos, Nico. ¿Eh? sí, es igual. Es igual. ¿Te parece que sí? Fíjate un detalle. Así a simple vista, ¿vos acá los ves iguales o ves uno un poquito más largo que el otro? Eh, Capaz que el delta de H sin la P sea un poquito más largo. No, al revés. En Al este revés. caso particular, este que está acá, el delta de H del aparato, por eso se llama delta de HP, se lo ve más largo que el delta de H que yo estoy buscando. Ah, ¿Y por claro. qué pasará eso? Fíjate que hay acá, hay unos yuyos, por lo tanto, yo tuve que levantar el prisma. ¿La altura del prisma es igual que la altura del aparato? Sí. No, Ah, no, no. yo los veo distintos. ¿Vos los ves iguales? ¿Cuál, ¿No te No, no, parece están, cuál están está distintos. más separado del terreno? El, el prisma, o sea, el B. Claro, ¿ves? Esta distancia, la distancia que hay desde este puntito hasta el punto B en el terreno, yo la veo más larga que la distancia que hay desde el punto A hasta el centro de la estación total. O sea, esto es más corto y esto es más largo. Por lo tanto, si yo levante más, este delta de H va a dar distinto del que yo estoy buscando. Pero ¿qué opinas? ¿Se podrá corregir para que a partir de este delta de H obtengamos el que yo estoy buscando? Y ahí tenés que decir que sí, se puede. Sí, ese se puede. Preguntas, vamos a ver. ¿Se puede usar, vamos a cambiar de, de, de víctima? Francisco Cortés, ¿qué opinas? ¿Se, ¿Se podrá hacer este mismo cálculo usando el ángulo alfa en lugar de tita? Para mí sí, lo único que tendréis que hacer es, no sé, como tomar distinto, en vez tomarías el coseno como seno y así. En realidad, no tomar el coseno como seno.
yo te entiendo. En realidad lo que se hace es invertir las funciones trigonométricas. O sea, Claro, sí, sí. donde usas el seno, por ejemplo, para el D chica, usar el coseno en lugar del seno, que fue lo que hice yo al principio. Me arranqué equivocándome porque antes lo hacíamos siempre así, siempre usábamos el ángulo respecto al horizontal. O sea, sí, la pregunta es que está bien, se puede usar alfa en lugar de tita y lo único que tendríamos que hacer es cambiar las funciones trigonométricas, reservarnos el seno para el delta de h y el coseno para el d. Pero, o sea, sepámoslo, pero vamos a mantener estas que están acá arriba. Dejamos el seno para el d chica y el coseno para el delta de h. Otra pregunta. Ya la he hecho varias veces. Sigo con vos. ¿Cuál es el dominio de tita? Esta ya está respondida. Es rápida la respuesta, supongo. Mayores a 0 y menores a 180. No, disculpa, Exactamente. mayores a 0 y menores a 90. No, está bien. Ah. Delta va a ser entre 0, que acuérdense que yo nunca voy a poder leer 0 operativamente, pero no importa, el dominio va desde 0 hasta 180. Tampoco nunca voy a poder leer 180. O sea, no puedo tirar visuales de 180. No me acuerdo cuál es el límite, pero supongo que el límite debe ser 170. ¿Por qué? Porque si yo pongo exactamente para abajo el lente, en realidad lo que voy a ver es la estructura de la estación total. No permite mirar hacia abajo, pero el dominio de la variable sí va de 0 a 180. Acuérdense que como vimos en la corrección del ángulo invertido, en realidad el limbo va de 0 a 360, o sea que yo puedo mirar un ángulo vertical que sea con valores próximos a 270, pero nunca para lecturas directas. Cualquier ángulo que vaya de 180 hasta 360 corresponde a una lectura inversa. Y acá estamos hablando que vamos a hacer únicamente lecturas directas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Va de 0 a 180, aunque nunca pueda leer valores próximos a 0 ni valores próximos a 180. Y acá sí. ¿Qué pasa? ¿Valen estas fórmulas si tiro visuales hacia abajo? ¿Qué opinás, Florencia Carchano? Si tiro visuales hacia abajo, ¿valen las fórmulas que tengo acá arriba? Me parecen que no. Ahí, lo bueno sería que tomaran la calculadora y hicieran una prueba. Por ejemplo, supónganse el coseno de 85. ¿Tenés una calculadora por ahí? Sí, ahora lo busco. Saca el coseno de 85 y decime cuánto vale. $0,087. Bien, y saca el coseno de 95. Menos 0,087. Entonces, si tuviéramos se dan cuenta, vamos a hacerlo más fácil. Este ángulo que está acá, ¿cuánto te parece, Florencia, que mide? Ponele un valor a tita. Y unos 30, 40 grados más o menos. 40 grados, tal, 40 grados. Saca el coseno de 40. 0,76. 0,76. Memoricemos eso. Ahora, acordate que hiciste 40. Estamos hablando de que este ángulo vale 40. Por lo tanto, este valdría 50. O sea, un ángulo equivalente a 50 hacia abajo sería 50 hacia abajo sería 140, ¿no es cierto? Sí. Saca el coseno de 140. A menos 0,76. Exactamente, te da el mismo número, pero negativo. Claro, entonces sí se podría usar tranquilamente. Claro, pero ¿cuál es el tema del delta de H? Si vos tenés un número negativo, ¿no es cierto? D va a ser un número cualquiera, pero siempre positivo, es una distancia. Sí. Entonces, el delta de H, cuando vos metes
un ángulo, el coseno de un ángulo mayor a 90, ¿cómo te va a dar siempre el delta de H? Negativo. Claro, o sea, ahí es para que lo vean todos, o sea, estoy entrando una distancia positiva multiplicada por un ángulo, por un valor negativo, siempre me va a dar un delta de H negativo. O sea que yo cada vez que mire de 90 hacia abajo, o sea que esté mirando visuales hacia abajo, siempre el delta de H de por sí solo va a ser un número negativo. Y hacer la prueba con el seno, sigo con vos, me olvidé tu nombre, Florencia. Florencia, ¿cuánto vale el seno de 40? 0,64. ¿Y el seno de 140? 0,64. Es exactamente el mismo valor. Claro. O sea que el D reducido... A la distancia reducida no habría problema. No habría problema. O sea que las dos nos darían bien. O sea, nos daría... La distancia reducida no cambiaría en nada. Y el delta de H, que es el que tenemos acá, el cateto allá. El delta de H tampoco cambiaría, lo único que tendría que tener cuidado es que me da negativo. O sea, siempre da respuesta que no puede ser negativo. Entonces, pero vos acordate lo que yo les dije siempre. Si yo siempre a la cota de A le sumo el delta de H que me dé la fórmula, en el caso que esté mirando hacia arriba voy a sumar una magnitud positiva, por lo tanto va a ser realmente una suma. Ahora, si estoy mirando hacia abajo y siempre sumo, cuando yo mire hacia abajo voy a sumar una magnitud negativa. Entonces, en realidad, ¿qué voy a estar haciendo? Sumar algo negativo. Estoy restando. O sea que la formulita aplica sola. Por lo tanto, estas dos formulitas que nosotros acabamos de deducir acá arriba, valen también para los ángulos mayores de 90 cuando miramos hacia abajo. O sea que ya llevamos respondidas las 3 preguntas. A ver cómo andamos de tiempo. Para que vamos lento. Bueno, y ahora sí, esta pregunta ya la habíamos hecho, ya estaba respondida. ¿El delta de H del aparato es igual al delta de H que yo estoy buscando? ¿Qué opinas? Sigo con vos, Florencia. ¿Sigo yo? Sí, ya que estamos. Me parece... No. No, salvo que... ¿Qué pasaría si la altura del aparato fuera igual a la altura del prisma? Claro, ahí sí. Ahí sí. Bueno, listo. Ahora ya te martiricé mucho. Bien, tuviste solvente, está bien. O sea que, en realidad, esta pregunta, el delta de H, que me calcula, que yo puedo calcular a partir de las mediciones, la mayoría de las veces no va a ser igual a este delta de H, que es el que yo estoy buscando. Pero fíjense que yo tengo acá, hablamos que había un rectángulo. El lado horizontal del rectángulo, había dicho Federica, era esta distancia horizontal, es la misma. Ahora, el lado vertical, fíjense que de un lado, si yo sumo la altura del aparato más el delta de H que calculo acá con esta formulita, tengo el lado vertical. Y del otro lado, exactamente el mismo lado, se da sumando el delta de H que yo estoy buscando y la altura del prisma. Ahora vamos por parte, vamos por el medio. Gabriel Escudero, ¿andás por ahí? ¿Escudero estás? Sí. Escuché un ruidito, ¿no estás? Hola. Sí, dale, ahí te escucho, Gabriel. Voy por parte, hacemos diálogo. ¿Ves? Dijimos que este lado que está acá a la izquierda es igual a este lado que está acá a la derecha. Veamos consideremos qué conocemos y qué no. ¿La altura del aparato la conozco, Gabriel? Estamos con... No. No la conozco, no tengo una cinta métrica para medirlo. Está. No, pero no estaba en el dibujo, perdón. No, sí se conoce.
O sea, lo primero, ¿se acuerdan que después que horizontalizábamos, Sí, sí. si no registramos y anotamos la altura del aparato, no nos volvamos del campo? O sea, lo conozco, sí o sí. Bueno, Sí, se conoce. la altura del aparato, ahora, ¿ya la conozco? Con las mediciones que hice y las cuentas que saqué. Perdón, el delta de H del aparato, ¿lo conozco? Todavía no. No, sí, ya sí. Esto ya es válido. Conozco la distancia geométrica, sí. conozco el ángulo vertical, por lo tanto ya hice esta cuenta, ya la tengo hecha. O sea, ahora ya la conozco, ya la calculé. O sea que yo ya sé cuánto vale este lado. Vamos de este otro lado. La altura del prisma, ¿la conozco? Todavía no se calculó. ¿Cómo la voy a calcular? ¿Cómo calculo la altura del prisma? Es un aparato que está montado arriba de un jalón. Un jalón es una vara que yo uso, que es mía. No hay que calcularla, hay que medirla. Bien. Con una cinta métrica. Tampoco puedo entrar a trabajar si antes no medí la altura del prisma. Yo tengo forzosamente que saber cuánto vale esa altura. Es lo mismo que la altura del aparato. No puedo salir a trabajar si no medí, no anoté cuánto vale la altura del prisma. Entonces, fíjate, ahora vamos por partes. Tengo una variable, la conozco. Otra variable, acá la altura, el delta de H, la acabo de calcular. La altura del prisma, forzosamente la tengo que medir. ¿Qué es lo único de las 4 variables que hay? ¿Cuál es la única que no conozco, Gabriel? ¿Escucho? Es esa. Volviendo, estamos con problemas de comunicación. Es el delta de H que estoy buscando. Pero fíjense que si yo sé que la altura del aparato más el delta de H que me da el aparato, que lo puedo calcular, es igual al delta de H que estoy buscando más la altura del prisma, porque los dos son el lado vertical de este rectángulo, tranquilamente puedo despejar. Fíjense que el delta de H que yo estoy buscando, el que necesito para conocer la cota de B, es igual al delta de H que me calcula el aparato, lo tengo acá arriba calculado, más la altura del aparato menos la altura del prisma. O sea, resuelvan esa igualdad y tranquilamente llegan a esto. Por lo tanto, ¿se acuerdan que habíamos partido diciendo que necesitábamos calcular la distancia reducida o topográfica? Ahí la tenemos expresada. Y necesitamos el delta de H, o sea, el desnivel entre los dos puntos, y siempre eso va a ser el delta de H que calcule del aparato, siempre más la altura del aparato menos la altura del prisma. De esta forma, yo siempre voy a aplicar esta fórmula. ¿Qué opinas, Emilio del Canto? ¿Qué pasa si la altura del prisma es igual a la altura del aparato? ¿Andás por ahí, Emilio? Puso que sí, profe, no tiene micrófono. No tiene micrófono. A ver, vamos a ver a alguien que no haya hablado. A ver, Pipo. ¿Qué opinas, Pipo? Si fueran iguales la altura del aparato y la altura del prisma. Yo creo que la diferencia de altura va a ser igual a la diferencia de altura entre los aparatos. Claro, fíjense acá O abajo. sea, es como... Era lo que habíamos hablado al principio. Acá abajo, si esto es igual a esto, acá tiene signo positivo, acá tiene signo negativo, o sea, estoy sumando y restando dos magnitudes iguales, esto queda cero, se cancelan. Por lo tanto, me queda que el delta de H que yo estoy buscando, en ese caso particular, es el delta de H que yo calculo a partir de la distancia geométrica y el ángulo vertical. O sea que cuando yo vaya a procesar los datos, siempre voy a entrar esta fórmula que está acá abajo.
Siempre, para saber el desnivel entre la estación y el punto mirado, voy a hacer esta multiplicación de decir la distancia geométrica por el coseno del ángulo cenital, y siempre voy a sumar la altura del aparato y siempre voy a restar la altura del prisma. Si son iguales, bienvenidos sean, van a quedar iguales, pero si estoy usando un prisma ubicado a una altura distinta que a la altura que le di a la estación total, eso se corrige automáticamente. Y, a ver, por lo tanto, siempre la cota de B va a ser la cota de A más este delta de H. Siempre. O sea, ¿por qué pongo siempre el más acá? Porque como habíamos visto, no me acuerdo con cuál de las chicas, el delta de H ya viene con el signo incorporado. O sea, si estoy mirando hacia arriba, el delta de H va a ser positivo. Y si estoy mirando hacia abajo, el delta de H solo va a ser negativo. Entonces yo siempre lo voy a sumar cuando use un procesador, o sea, cuando use una planilla de cálculos. Porque al poner yo siempre el más, si traigo un número positivo se suma, si traigo acá un número negativo se va a restar. O sea, con eso ya resolví la cuestión de la cota. ¿Y ahora qué me estaría faltando? ¿Qué opinas, Pipo? O sea, con esto ya resolví, ya tengo la cota de B. Siempre es la cota de A más el delta de H que sale de este cálculo. ¿Qué viene ahora, Pipo? ¿Cómo? ¿Para sacar cota de B? No, ya la saqué a la cota de B. ¿Qué me está faltando ahora? Ah, ¿qué dato me estaría faltando? Y en el procesamiento. Hasta ahora, ven, de esta paginita me voy ya con la cota de B calculada y con la distancia reducida topográfica. ¿Qué me está faltando para terminar el posicionamiento completo del punto B? Claro, el ángulo horizontal, ¿no? Claro, o sea, procesar la distancia reducida junto con el ángulo horizontal. Ya. ¿Y a qué plano tendré que ir, Pipo? ¿Qué opinas? Al plano horizontal. Claro, o sea, vamos a este plano horizontal ahora. O sea, acá ven que tengo la línea norte-sur, el norte le puse más grande para saber que es nuestro cero, y la línea oeste-este. Acá ya estoy en el plano horizontal. Este dibujo está hecho a propósito así. Fíjense, hay un pequeño detalle. Los dos están en el primer cuadrante, pero no tiene nada que ver. Tranquilamente esto yo lo podría haber hecho con el ángulo beta, que es el ángulo horizontal, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. En este caso, solo hubiera podido manejarme con el primero o con el segundo cuadrante. Acuérdense que el tercero y el cuarto no se usan en las lecturas directas. En cambio acá, acá puedo usar cualquiera de los cuatro. Acá es más fácil deducir las fórmulas, pero por favor, me he cansado de corregir errores que me ponen norte, sur, este, oeste, y cuando van a entrar acá, en vez de poner el ángulo horizontal, acá ponen el ángulo vertical, con lo cual yo veo eso y ya no sigo corrigiendo. O sea, nunca mezclen la información que se procesa en un plano vertical con la información que procesan en la vista en planta, en un plano horizontal. O sea, si ustedes ponen la línea norte-sur, están en un plano horizontal. O sea, salvo que estemos trabajando con un block diagrama o algo así, una vista en perspectiva, nosotros siempre vamos a trabajar con planos horizontales o con planos verticales. Lo anterior era un plano vertical, ahora la pantalla se transforma en un plano horizontal. Por lo tanto, ahí, ¿qué opinas, Victoria Paicio? ¿Cuánto valdrá el ángulo horizontal en este caso, el que acabamos de medir con la estación total? Un poco más de 50. Yo diría, sí, un poco más, sí. Tranquilamente yo me estiraría hasta 70, ¿te parece? ¿O me estoy exagerando? No, está bien.
70, un poco más, bastante más. O sea, por ejemplo, ahí, en este caso, da una casualidad que quedamos en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el ángulo horizontal beta, que medimos nosotros con la estación total, nos dio, ponerle 70 grados. Bien. Ahora, ¿qué opinas? Acá podré dibujar, sigo con vos, la D mayúscula. Ahí donde está la D minúscula. Creo que no, profe. No, claro. Es un error grave poner en este plano la lectura que nos dio la estación. Ustedes podrían decirme, bueno, pero si yo medí un ángulo de 95 grados, me desvié 5 grados, no hay mucha diferencia. Puede ser, pero nunca en este plano entra una distancia geométrica. Acá, cualquier distancia que entren en este plano, que la dibujen, tiene que estar reducida a la horizontal, tiene que ser una distancia topográfica o reducida. O sea, si yo acá veo en algún procesamiento que en este plano entran la distancia geométrica, no sigo corrigiendo, ya se acabó, ya es un error de base. O sea, acá siempre entran distancias reducidas. Por eso tenemos que hacer primero el procesamiento anterior, el que acabamos de ver, y cuando tenemos la distancia reducida, recién ahora sí empezar a tratarla. Y nosotros sabemos que tenemos las coordenadas de esteña y norteña de el punto A. A ver, Mariana, ¿qué opinas? ¿Esta línea será un valor de coordenada esteña o de coordenada norteña del punto A? La línea vertical esta, que va de norte a sur. Suponete que eso valga 100. ¿Cómo? O sea, estoy medio perdida. La línea norte-sur, esta línea que va de norte a sur, y obviamente que está contenida, A está contenido en esa línea. Y yo te digo, para que no sea 100 de nuevo, vale 200. O sea, esta línea implica coordenada 200. ¿Estaré refiriéndome a la coordenada norteña o a la coordenada esteña? y puede ser a la coordenada, para mí a la coordenada esteña, pero ¿Por qué? no estoy segura. Mira, si yo me voy acá arriba, ahí, donde está el cursor, sigue valiendo 200. Sí. Y si me voy acá abajo, sigue valiendo 200. Sí. Ahora, si yo me voy acá, no. Vale más de 200. Si me voy acá a la izquierda, vale menos. Por Sí, lo porque tanto, estamos... está bien, estoy apoyando tu razonamiento, lo estoy llevando. O sea, lo que dijiste está bien. Esta línea representa el valor de coordenada esteña. Si yo digo que vale 200, ven que si yo me muevo sobre la línea, me voy hacia el norte o hacia el sur. Y la coordenada esteña no varía, y está bien que no varíe. O sea, la coordenada esteña de esta línea vale siempre, inventé 200 acá en A y acá más al norte. O sea, ¿por qué? O sea, porque para que varíe la coordenada esteña, yo me tengo que mover en la dirección este-oeste. Entonces, ahora, lo mismo, Mariana, esta línea que va de oeste a este, y supongamos que vale 300, ¿qué coordenada representará? Y esta va a ser la norteña. Es la coordenada norte, está puesto ahí. O sea, por ahí si ustedes me dicen, si yo miro bien el dibujo, está en la respuesta. O sea, esta línea horizontal representa un valor único de coordenada norteña. O sea, si yo digo que esto vale 300, ven que yo me puedo mover a lo largo de la línea este-oeste y sigue valiendo 300. Ahora me voy un poquito hacia el norte y ya cambia. Si me voy un poquito hacia el sur, cambia. O sea que esta línea representa la coordenada esteña, este-oeste, del punto A, y esta línea representa la coordenada norteña del punto A. Bien, ahora yo conozco esta distancia y este ángulo.
esta distancia ya la calculé en la página anterior y este ángulo lo tengo registrado de la estación total. Bueno, entonces ahí pregunta obvia, ¿qué opinas, Cacho Iglesias? ¿Qué debería calcular que están puestos ahí en el dibujo? Dice que no tiene micrófono, profe. No, no tiene micrófono el Cacho. Hay que romper todos los micrófonos. Lucas Molina, ¿qué opinas? No me acuerdo si ya... acá salté a alguien. Bueno, no sé. Lucas Molina. ¿Tenés micrófono, Lucas? No, puso que la distancia entre A y B. La distancia entre A y B ya la tengo calculada del paso anterior. Ya la sé. No necesito calcularla. Es D. La distancia reducida o topográfica entre A y B ya la conozco. Es D. Eso lo calculé en la página anterior. Sofía Leanis, ¿qué opinas? ¿Qué necesito calcular para obtener las coordenadas de B? El delta de Esteña y el delta de Norteña. Exactamente. Necesito saber cuánto está B corrido al este o al oeste y cuánto está B corrido al norte o al sur. Y ahí, Sofía, sigo con vos. ¿Qué? ¿Ves que se forma un triángulo rectángulo? ¿Qué función trigonométrica usarías, por ejemplo, para saber la coordenada esteña? Coseno. La coordenada esteña, fíjate que está marcada y todo ahí. ¿Qué cateto sería la coordenada, el delta de esteña? ¿El opuesto sería? El opuesto. Acá, ¿ven? Entonces seno. Claro, el ángulo conocido es este, desde el norte Sí. hasta el punto. Por lo tanto, la coordenada esteña me queda como cateto opuesto y la coordenada norteña como cateto adyacente. Por lo tanto, el delta de esteña siempre va a ser el de chica, el que ya calculé en el paso anterior, multiplicado por el seno de beta, y la coordenada norteña, perdón, no la coordenada, el delta, la diferencia de coordenadas norteñas, el delta es el D por el coseno. Vamos con las preguntitas. Sigo con vos, Sofía. ¿Interviene D acá? ¿El D grande? No. No, ya intervino. O sea, sí, yo podría decir que sí, está en el cálculo de D chica, pero ya está. Yo ahora ya traje D chica, me olvido de D grande. ¿Qué pasa con las visuales a otros cuadrantes? ¿Qué opinas? ¿Servirá esta formulita? No sé, pero me parece que no. Créanme, o sea, si no, agarren la calculadora y créanme que sí. ¿Por qué? Porque voy a mantener el seno y el coseno de la misma forma y en realidad, si ustedes... vamos a analizarlo lógicamente. Sigo un poquito con vos, Sofía. Si yo me estoy yendo, como en este caso, desde A hacia el este, o sea, me estoy yendo como dice acá, ya sea hacia el noreste o hacia el sureste, pero si me estoy yendo de A hacia el este, ¿qué pasaría con la coordenada esteña? ¿Crece o disminuye? Eso ya son cosas que tienen que saber de la clase de Campa. Crece. Crece. Siempre la coordenada esteña crece hacia el este. Acuérdense, si les quedan dudas, siempre saben que la coordenada esteña de 1.000.000 corresponde a la faja 1, 2 millones, o sea, 1.500.000, ya saben. 2.500.000 la faja 2, 3.500.000 la faja 3. O sea que las coordenadas esteñas siempre van creciendo hacia el este. O sea que la coordenada esteña crece hacia el este. Y la coordenada norteña, bueno, por lo tanto, al contrario, si el punto estuviera en el segundo o en el tercero o en el cuarto cuadrante, ¿qué pasaría con la coordenada esteña? Disminuye. Disminuye. Y la norteña,
¿hacia el norte aumenta o disminuye? Aumenta. Hacia el norte aumenta, está bien. ¿Se acuerdan cuál es el origen de coordenadas Gauss-Kruger? ¿Cuál es el origen de las coordenadas norteña Gauss-Kruger? ¿Te acordás, Sofía? No, profe. ¿Quién se acuerda? ¿Alguno? A ver. Cualquiera. Que prenda el micrófono y me diga cuál es el La origen. línea ecuatorial puede ser. ¿Eh? La línea del Ecuador. El 0. O sea que vos decís que la coordenada Gauss-Kruger vale 0 en el Ecuador. Sí. Entonces sería al revés. Disminuiría. Si vale 0 en el Ecuador, crecería hacia el polo. O sea, en realidad vos me tendrías que decir que mi pregunta está incompleta. Para el hemisferio sur, ¿cuál es el origen de coordenadas norteñas de las Gauss-Kruger? De las Gauss-Kruger, las TM, no las UTM. ¿Te acordás, Mariana, ya que abriste vos la boca? Profe, yo tengo que las coordenadas planas norteñas tienen falso origen 0 grados en el polo sur. ¿Está bien eso? 0 metros. 0 metros. 0 metros, acordate, porque en el polo sur está el menos 90 en grados. O sea, en realidad, para el polo sur, exactamente crecen, van desde 0 en el polo sur y van aumentando hasta llegar a ¿cuánto en el Ecuador? ¿Quién me dice cuánto vale la coordenada norteña en el Ecuador? Para el polo sur. 90. ¿90 qué? ¿90 metros? La coordenada plana norteña Gauss-Kruger en el Ecuador. ¿Cuánto vale? En el Ecuador, viajando desde el polo sur, en el hemisferio sur. O sea, llegando desde el sur hacia el norte. Los va a agarrar el profe Campa. Si vale 0 en el polo sur y empiezo a caminar hacia el polo norte, ¿cuántos metros caminé cuando llegué al Ecuador? O volé, si prefieren, pegado a un vuelo rasante. Arranqué del polo sur con 0 metros y me dirigí por un meridiano exactamente hacia el norte hasta llegar al Ecuador. ¿Cuántos metros avancé? Ahí viene la pregunta. ¿Cuánto vale el perímetro de la Tierra? Aproximadamente, así en números redondos. Ahí estamos mal. Chicos, la coordenada plana en el Ecuador es 10 millones de metros. O sea, el perímetro de la Tierra son 40.000 kilómetros. O sea que me estoy moviendo un cuarto. Cada cuarto es 10.000. O sea que la coordenada plana en el Ecuador es 10 millones. Eso les tiene que quedar grabado a fuego. O sea, si no es 10 millones exactos, es un número muy parecido a 10 millones de metros. O, si prefieren, 10.000 kilómetros. Acuérdense, o sea, ese número que el perímetro de la Tierra es aproximadamente 40.000 kilómetros, no se lo pueden olvidar más. Entonces, las coordenadas planas las coordenadas planas norteñas arrancan de 0 en el polo sur y van creciendo hasta llegar a prácticamente 10 millones en el Ecuador. Quizás es un poquito más. Ustedes ven que el perímetro de la Tierra es un poquito más grande de 40.000 kilómetros. O sea que la coordenada en el Ecuador, la coordenada norteña, es un poquito más grande que 10 millones. Para las Gauss-Kruger. Por lo tanto, volviendo a lo nuestro, que es el procesamiento, pero tienen que manejar esos temas, no pueden trabajar esto si no saben de coordenadas. Volviendo a nuestro tema, o sea, si yo voy hacia el norte, la coordenada norteña debe crecer. O sea, ¿por qué? Porque viene de 0 en el polo sur
y va a llegar a 10 millones en el ecuador. Entonces, nuestro valor de coordenada norteña crece hacia el norte. O sea, las coordenadas planas crecen hacia el este y crecen hacia el norte, en el hemisferio sur. Bueno, ahora entonces, todo esto venía si queríamos responder la pregunta si estas formulitas sirven para todos los cuadrantes. Créanme que ustedes, si trabajan con el seno de un ángulo entre 0 y 180, siempre les va a dar un valor positivo. Por lo tanto, siempre el delta de Esteña, cuando estén en el primero o en el segundo cuadrante, siempre va a ser un número positivo. Por lo tanto, siempre van a poder sumar d por el seno de ese ángulo. En cuanto al coseno, si ustedes trabajan con un coseno entre 0 y 90, saben que es un valor positivo. Ahora, si se van al coseno de un ángulo entre 90 y 180, van a ver que es un número negativo. Por lo tanto, el delta de norteña, si acá metemos un número negativo, va a ser un número negativo. Y está bien. O sea, si yo quiero, si estoy hacia abajo del punto en cuestión, del punto de referencia, que es la coordenada de A, yo quiero que las coordenadas norteñas sean negativas hacia abajo, o sea, se resten. O sea, ya sea en el segundo o en el tercer cuadrante, está bien que el delta de norteña sea negativo. Entonces, en concreto, el resumen es que siempre a la coordenada esteña de B va a ser la coordenada esteña de A más esta formulita. Siempre. En cualquiera de los cuadrantes. ¿Por qué? Lo mismo, porque el seno de B va a ser positivo o negativo según en el cuadrante en el que esté. O sea, y siempre beta va a ser positivo acá en el primero y en el segundo, y negativo en el tercero y en el cuarto. Y el coseno de beta va a ser positivo en el primero y en el cuarto, y va a ser negativo en el tercero, perdón, en el segundo y en el tercero. Por lo tanto, estas formulitas valen en todos los cuadrantes. O sea que ustedes, si tienen que hacer el procesamiento de datos, tranquilamente pueden acordarse de las fórmulas en el primer cuadrante, porque ahí se ven muy fácil, se pueden deducir muy fácil, y después aplicarla para cualquier valor de beta entre 0 y 360 grados. Es más, vale también para cualquier valor de beta. ¿Se acuerdan si corregían por la declinación, que a veces podíamos tener un valor de beta mayor a 360 o menor a 0? Podíamos tener un valor de beta negativo. Bueno, también, por ejemplo, para un valor de beta, si ustedes hicieran esa corrección y beta les da, o sea, 363, es exactamente lo mismo el seno y el coseno que para 3 grados. O sea que estas formulitas valen universalmente. O sea, esto, lo que está en el recuadro, al igual que lo que está en el recuadro en esta otra lámina, ténganlos presentes siempre, sépanlos deducir, pero estas son las formulitas que vamos a usar siempre. La distancia reducida es la distancia geométrica por el seno del ángulo vertical cenital. El delta de H es la distancia geométrica por el coseno de ese ángulo, siempre sumando la altura del aparato y restando la altura del prisma. Por lo tanto, la cota del punto desconocido es la cota del punto conocido más este delta de H. Y las que acabamos de ver acá, la que acabamos de ver acá es las coordenadas planas del punto, siempre van a ser las coordenadas de la estación más d por el d chica, ¿no? Por el seno del ángulo horizontal, y en el caso de la norteña es la coordenada de la estación más d chica por el coseno del ángulo horizontal. Esto les pido por favor, imprímanlo,
revísenlo, repásenlo, porque es lo básico para el procesamiento de datos de estación total. O sea, no podemos arrancar con un procesamiento ni después tirar curvas de nivel si no podemos calcular las coordenadas de todos los puntos. Después así, ¿qué vamos a hacer? En un sistema XY tenemos todos los puntos con sus coordenadas, ubicamos los puntos de acuerdo a nuestra grilla de coordenadas y al lado, a cada punto, entre paréntesis o como ustedes quieran diferenciarlos, va a ir la cota. O sea, en un plano, en una vista en planta, la única forma de ver la altura es escribirla, imprimirla. No hay forma de que yo pueda ver la altura si no le pongo un numerito al lado. Pero esta es la base del procesamiento de los datos relevados en campo con estación total. Va a quedar esto para la clase que viene. Lo que acabamos de ver ahora es radiación. En la clase que viene vamos a ver intersección para posicionar un punto. Creo que con esto, sí, bueno, esto ya lo habíamos visto, poligonal abierta y cerrada. Ya lo vieron, repásenlo, pero bueno, ya estamos sobre el horario de la clase. O sea, en la próxima clase entonces vamos a ver el método de la intersección, que es también pura trigonometría, pero me interesa que estas dos últimas páginas las tengan siempre bien presentes y no tanto de memoria, o sea, que sean capaces ustedes de agarrar un papel, tirar 2 o 3 líneas y deducir las fórmulas en 2 minutos y medio. Creo que no deberían tener inconvenientes. Bueno, ¿alguna pregunta? Para que voy a sacar la presentación para poder leer el chat. Ahora sí veo el chat. ¿No hay preguntas, chicos? Parece que por el momento no, profe. Parece que no. Bueno, nos queda la clase del viernes, ahí ya terminaríamos con el método de la intersección y veríamos si empezamos ya con hoja topográfica o no, o lo usamos para procesar algunos datos, ya vamos a quizás planteemos algunos ejemplos. Bueno, si no hay más preguntas, voy cerrando la presentación, voy a dejar de grabar.